Buenas noches, ingeniero. Yo soy Leonardo Gabriel Padilla Cruz y voy a hablar sobre mi proyecto número 2 del segundo parcial. Bueno, para empezar, en la parte de cifrar y descifrar, yo usé el método DES. De aquí se puede ver que aquí estoy creando el método de encriptación para los archivos. ¿Qué quiere decir con esto? Ya de que voy abriendo dos objetos del ifstream y outstream que son de usar la entrada y salida, ¿verdad? Que salgan respectivamente. Pero de esas entradas y salida se va a ir usando de acuerdo a un archivo. Y ese archivo se trata de un bloc de notas, de poner una información ahí y de esa información se va a ir encriptando. Entonces, entonces se va a ir verificando de que si está abierto correctamente, de acuerdo a cómo a cómo lo titulé en ese momento, que sería archivo. Entonces, si no estuviera escrito de esa manera, entonces ahí me estaría tirando un error y tendría que hacerlo de nuevo. Entonces ahí se va a ir declarando para almacenar un byte del archivo de entrada durante el proceso. Y ahí va avanzando el siguiente carácter de la clave. Que eso quiere decir de que cada letra se va a ir, se va encriptando de acuerdo al método DES. Y una vez que se va procesando todos los bytes, de ahí de archivo de entrada, se cierra el archivo, incluyendo con el archivo de salida. Y de ahí usamos el método de desencriptar. Bueno, prácticamente decir la función de desencriptar archivo, lo que quiero decir. Que eso se trata de que se pasa del archivo encriptado y vuelva a su forma original. Que todo el archivo encriptado se regrese como ya en forma de letras, de acuerdo a toda la información que se requirió. Entonces, ya en la parte principal de archivo de entrada, archivo txt, así se llama el archivo que yo hice en el bloc de notas. Entonces de ahí el programa lo que hace es que al momento de correr el programa está buscando ese archivo y al momento de encontrarlo lo va cifrando y descifrando al mismo tiempo. Que sería que en un bloc de notas diga archivo cifrado de acuerdo a su función de toda la información cifrado. Y Y ya descifrado sería de que toda la información que se haya cifrado, entonces ya vuelva a su estado original, y ahí con él tiene su clave 123. Pero lo que está queriendo decir es que está llamando las funciones con los mismos nombres de archivos, de entrada, descifrado y de la clave para encriptar y desencriptar el archivo. Y ahí vamos a correr el programa. Ahí Y aquí se puede ver de que ahí dice archivo cifrado exitosamente, pero en ese primer archivo cifrado, lo que está queriendo decir es que el archivo original, el que se estaba buscando, se encontró. Y de ese archivo, ya en la segunda que dice archivo cifrado, ya está cifrado, ya cifrado literalmente. Y ya después, con el archivo descifrado, ya vuelve a su forma original. Son tres archivos en el bloc de notas que ahí que ahí se podrá ver.
Y ahora, bien, ahora voy a explicar del segundo inciso, que es de comprimir y descomprimir. Y resulta que para este inciso yo usé el método Hoffman, que se trata de convertir de toda la información a números binarios. Y de eso yo estoy usando uno que dice un ordered map de esa biblioteca para almacenar los códigos binarios asociados a cada letra o carácter, se podemos decir, en el algoritmo. Y el otro que se llama QE, este es para crear y gestionar una cola de prioridad para mantener un seguimiento en el orden correcto, que de acuerdo significa de que cada información, de cada letra, de toda la información, esas letras deben ser un número binario, el número binario de cada uno, que sea correcto. Entonces ahí se está estructurando para representar unos nodos, que es el lado izquierdo y derecho. Y ahí el lado izquierdo es cero y el lado derecho es uno. Entonces y ahí se va estructurando para proporcionar un operador de comparación para la cola de prioridad. De acuerdo con esto, de ahí se está haciendo, ahí tomando el mapa de decir de letras como entrada y lo va construyendo como un árbol de Hoffman. Pero esto quiere decir que el árbol de Hoffman em, se está construyendo todas las letras de la información y se convierten en números binarios. Y eso es ya prácticamente para la función construir códigos Hoffman. Y después de eso, al momento de que ya se construyeron, se van comprimiendo, que ya toda la información ya es, ya son números, solamente números binarios, pero eso es de acuerdo a la letra que le corresponde. Cada letra ya tiene su propio número binario. Ahí ya se comprimió. Y ahora, al descomprimir ya el archivo, eso quiere decir de que se está transformando de toda la información de modo binario o sea, en el método Hoffman y ya lo vuelve a su estado original. Práctica. Ya, y eso significa que el archivo se descomprimió. Entonces aquí en la parte principal se puede ver que el archivo de entrada es el mismo bloc de notas, el que yo usé para el método DES. Ese ya, y ese archivo que se comprimió ahí, ese es un archivo donde tenga toda la información en modo binario, que solo tenga 0 y 1 en el Hoffman. Ya cuando se descomprime, ya tiene un archivo que ya vuelve a su estado original. Común. Entonces ya va comprimiendo y se descomprime el archivo. Y al correr el programa, aquí se puede ver que ya el archivo se comprimió y se descomprimió de forma exitosa. Y ahí se puede ver y ahí se podrá ver en los dos métodos que cada archivo de bloc de notas, es el mismo archivo, pero cuando se comprime, es otro archivo, que sea el archivo comprimido en modo binario. Y cuando se descomprime, es otro archivo, pero ya vuelve a su forma original. Y eso pasa con el descifrar y descifrar del método DES. Bueno, ha sido, ese es todo el proyecto que yo realicé. Muchas gracias por su atención.